¿Alguna vez te has preguntado sobre la vasta profundidad y amplitud de la Santa Biblia y cómo sus 66 libros se entrelazan para formar un tapiz divino? La Biblia no es simplemente un libro, sino una notable colección de 66 libros individuales. Cada uno tiene su propio mensaje y narrativa únicos. Sin embargo, todos ellos contribuyen a una gran historia, la historia de la relación de Dios con la humanidad. Esta antología divina se divide en dos secciones principales, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es un relato de una nación, y el Nuevo Testamento es un relato de un hombre, el Salvador. Juntos, estos dos testamentos proporcionan una representación completa del amor de Dios y su plan divino. La Biblia es más que un texto histórico o religioso. Es una guía, un consuelo, una fuente de sabiduría e inspiración que trasciende el tiempo y la cultura. Ahora embarcate en un viaje con nosotros mientras exploramos cada uno de estos 66 libros, comenzando con el Antiguo Testamento. Comenzando con Génesis, los primeros 5 libros se conocen como los libros de la ley. Estos libros son una piedra angular en la Biblia, cada uno con su narrativa y enseñanzas únicas. Comencemos con Génesis, el libro de los comienzos. Despliega los orígenes del universo, la humanidad y todas las complejidades de la vida. Nos presenta a nuestros primeros antepasados desde Adán y Eva hasta Noé y los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis vemos el nacimiento del pacto de Dios con la humanidad, un tema que resuena a lo largo de la Biblia. Tenemos Éxodus, una historia de liberación y entrega de leyes. Crónica de la huida de los israelitas de la esclavitud egipcia bajo el liderazgo de Moisés. El libro culmina en el monte Sinaí, donde Dios entrega los 10 mandamientos, un código moral que da forma al curso de la conducta humana. Luego viene Levítico, un libro predominantemente centrado en leyes y rituales. Nombrado después de la tribu de Leví, esboza las reglas para la adoración y proporciona guías detalladas para los sacrificios, la pureza y la santidad. Levítico nos recuerda la seriedad del pecado y la necesidad de expiación. Después de Levítico están Números, una narrativa entremezclada con leyes. Registra el viaje de los israelitas en el desierto, sus pruebas y tribulaciones y sus encuentros con Dios. A través de los Números aprendemos sobre la obediencia, la fe y las consecuencias de la rebelión contra los mandatos divinos. Por último, tenemos Deuteronomio, un libro de recuerdo y renovación. Contiene los sermones de despedida de Moisés a los israelitas, instándolos a defender las leyes de Dios mientras se preparan para entrar a la tierra prometida. Deuteronomio refuerza la importancia del amor y la lealtad a Dios y la adherencia a sus mandamientos. Estos libros, colectivamente conocidos como el Pentateuco o la Torá, forman la columna vertebral de la Biblia. Establecieron la base para entender la relación de Dios con la humanidad, sus expectativas y su amor incondicional. Desde la creación y el pacto hasta la ley y la liberación, estos libros encapsulan la esencia de nuestro viaje humano con lo divino. Estos libros sientan las bases para el resto de la narrativa bíblica, preparando el escenario para las historias y enseñanzas que vendrán. Siguiendo los libros de la ley, encontramos los libros de historia. Estos libros, 12 en total, ofrecen un rico tapiz de narrativas que crónica el viaje de los israelitas desde su entrada a la tierra prometida hasta su eventual exilio y retorno. El primero de estos es el libro de Josué. Esta narrativa sigue a Josué, el sucesor de Moisés, mientras lidera a los israelitas hacia Canaán, la tierra prometida. Es una historia de conquista y división, un testimonio de fe y obediencia. A continuación, encontramos el libro de Jueces, una serie de historias sobre 12 líderes elegidos por Dios para liberar a Israel de sus enemigos. Es un ciclo de pecado, castigo, arrepentimiento y liberación que pinta una imagen de una nación luchando por mantener la fidelidad a Dios. El libro de Ruth, una hermosa historia de lealtad y amor, rompe este ciclo. Cuenta la historia de Ruth, una mujer moabita que decide seguir a su suegra israelita, Naomi, finalmente convirtiéndose en un antepasado del rey David y Jesucristo. Luego tenemos los libros de 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes, que nos dan un relato de la transición de Israel de una teocracia a una monarquía. Estos libros cubren los reinados de Saúl, David y Salomón, y la posterior división y caída del reino. Los libros primero y segundo de Crónicas, por otro lado, ofrecen una perspectiva paralela, recontando los eventos desde un punto de vista sacerdotal, enfatizando el papel del templo y los deberes religiosos de la gente.
Los libros de Ezra y Nehemías relatan el regreso de los israelitas exiliados a Jerusalén y sus esfuerzos para reconstruir la ciudad y restaurar sus prácticas religiosas. Es una historia de renovación y de compromiso. Finalmente tenemos el libro de Esther, una narrativa de coraje y fe. Aquí vemos a Esther, una reina judía de Persia, usando su posición para salvar a su pueblo de la exterminación. Estos libros narran la historia de Israel, proporcionando contexto para el resto de las escrituras. Nos recuerdan que a través de cada victoria y derrota, a través de cada alegría y tristeza, la mano de Dios está en obra, moldeando la historia según su plan divino. Luego profundizamos en los libros de poesía y sabiduría. Esta parte de la Biblia es como un tesoro de experiencia humana, inspiración divina y sabiduría para el viaje de la vida. Está compuesto por 5 libros únicos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Cada libro, a su manera, enriquece nuestra comprensión de Dios y nuestra relación con Él. Comencemos con el libro de Job. Este antiguo poema cuenta la historia de Job, un hombre que soportó un sufrimiento profundo con paciencia y fe. A través de su historia se nos invita a lidiar con el misterio de por qué sufren las buenas personas y cómo Dios está presente en nuestras horas más oscuras. A continuación tenemos el libro de los Salmos. Es una colección de 150 canciones y poemas que expresan cada emoción humana a Dios. Desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas de la alegría, los salmos nos enseñan cómo derramar nuestros corazones a Dios en cada circunstancia. Entonces llegamos al libro de los Proverbios. Esta es una colección de dichos sabios e instrucciones, la mayoría de los cuales son atribuidos al rey Salomón. Es como una guía práctica para vivir una vida de sabiduría y rectitud. Los Proverbios nos recuerdan que el temor al Señor es el principio del conocimiento. El cuarto libro es Eclesiastés. Este libro filosófico explora el significado de la vida. Nos desafía a encontrar la verdadera satisfacción no en las aspiraciones mundanas, sino solo en Dios. Eclesiastés nos recuerda que todo bajo el sol es vanidad, pero temer a Dios y guardar sus mandamientos es lo que da sentido a la vida. Finalmente tenemos el Cantar de los Cantares. Este es un hermoso poema que celebra el amor y el matrimonio. Representa el amor entre una novia y su novio, y también se ha interpretado como simbolizando el amor entre Dios y su pueblo. Estos libros proporcionan una rica exploración de las emociones humanas y la sabiduría divina. Nos recuerdan que en cada temporada de la vida, en la alegría y en la tristeza, en la confusión y en la claridad, Dios está con nosotros, hablándonos y guiándonos con su sabiduría. Avanzando, nos encontramos con los libros de profecía. Estos 17 libros en la Biblia son como ventanas al futuro, nos permiten echar un vistazo al plan divino de Dios. Estas no son simples predicciones, sino más bien son las promesas de Dios, revelaciones que nos dan esperanza y orientación. Primero, entramos en el mundo de Isaías, un libro lleno de profecías sobre el Mesías, Jesucristo. Luego nos encontramos en el libro de Jeremías, una narración de un profeta que se mantenía solo proclamando las palabras de Dios en una sociedad que se negaba a escuchar. El libro de Lamentaciones sigue, sus versos resuenan con tristeza y arrepentimiento. Ezequiel, un profeta durante el exilio babilónico, habla sobre la restauración y la nueva alianza. El libro de Daniel está lleno de visiones y sueños que revelan la soberanía de Dios sobre los reinos terrestres. A continuación, profundizamos en los 12 profetas menores, comenzando con Oseas y su matrimonio simbólico con Gomer, que representa el amor incondicional de Dios por su pueblo. Joel advierte del día del Señor, mientras que Amós pide justicia social. Obadías profetiza contra Edom y Jonás, bien conocido por su viaje en el vientre de un pez gigante, predica a la ciudad de Nínive. Miqueas profetiza sobre el lugar de nacimiento del Mesías y Nahum predice la caída de Nínive. Habacuc cuestiona a Dios sobre el sufrimiento que ve, recibiendo respuestas profundas sobre la fe. Sofonías advierte del juicio, pero también habla de un futuro alegre. Ageo anima la reconstrucción del templo y Zacarías, lleno de visiones, profetiza sobre el Mesías. Finalmente llegamos a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, donde se proclama el amor de Dios por Israel y el juicio venidero. Estas voces proféticas desde Isaías hasta Malaquías no son solo registros históricos o predicciones futuras, son las palabras de Dios habladas a través de sus profetas elegidos que dan forma a nuestro entendimiento de su plan para la humanidad. A través de los libros de profecía vemos a un Dios que no está lejano, sino activamente involucrado en el mundo,
guiando a su gente hacia un futuro lleno de esperanza. Estas voces proféticas dan forma a nuestra comprensión del plan de Dios para la humanidad. Al pasar al Nuevo Testamento, comenzamos con los Evangelios. Estos primeros 4 libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, presenta una cuenta de la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. Cada evangelio proporciona una perspectiva única. Sin embargo, todos convergen en la misma verdad indiscutible, la llegada del Mesías, el Salvador del mundo. Siguiendo los evangelios, nos adentramos en los Hechos de los Apóstoles, a menudo simplemente llamados Hechos. Este libro, escrito por Lucas, relata el nacimiento y crecimiento de la iglesia primitiva, desde la ascensión de Jesús hasta la propagación del Evangelio a través de los apóstoles y otros creyentes primitivos. Ahora, mientras nos adentramos en las epístolas, las cartas escritas a las primeras comunidades cristianas, encontramos un tesoro de discernimiento espiritual y orientación. Las epístolas paulinas, nombradas así porque fueron escritas por el apóstol Pablo, inician esta sección. Estos 13 libros, desde Romanos hasta Filemón, abordan varios problemas enfrentados por las iglesias primitivas y ofrecen sabiduría atemporal, aplicable incluso hoy. El libro de los Hebreos, aunque tradicionalmente incluido en las epístolas paulinas, es único en su estilo y contenido. Su autor permanece anónimo, pero el libro expone bellamente la supremacía de Cristo y su nueva alianza, mostrándonos cómo Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Después de Hebreos, nos encontramos con las epístolas generales, también conocidas como las epístolas católicas. Estas 7 cartas, escritas por varios autores, incluyendo a Pedro, Juan, Santiago y Judas, proporciona orientación sobre cómo vivir nuestra fe en un mundo que a menudo va en contra de las enseñanzas de Jesús. A esto Santiago, guía práctica sobre cómo vivir una fe que no solo se trata de escuchar la palabra, sino de hacerla. Primera y Segunda Pedro nos recuerdan la esperanza que tenemos en Cristo, incluso en medio del sufrimiento. Las 3 cartas de Juan enfatizan el amor y la verdad como aspectos vitales de nuestro camino cristiano. Y finalmente, Judas advierte contra las falsas enseñanzas y anima a los creyentes a mantenerse firmes en su fe. Ahora llegamos al último libro del Nuevo Testamento, de hecho, en toda la Biblia, Apocalipsis. Este libro, lleno de imágenes vívidas y visiones proféticas, a menudo se ve como complejo y desafiante. Sin embargo, en su esencia, Apocalipsis ofrece un mensaje de esperanza. Nos recuerda que no importa las pruebas y tribulaciones que enfrentamos, al final, el reino de Dios prevalecerá. Cada uno de estos 27 libros en el Nuevo Testamento, aunque distintos en sus temas y estilos, están unificados en su mensaje. Son testigos de la vida y las enseñanzas de Jesucristo, su muerte y resurrección, y la esperanza que su salvación trae. Arrojan luz sobre el crecimiento y las luchas de la iglesia primitiva, proporcionando orientación para los creyentes a través de las generaciones, de los evangelios que establecen la base de nuestra fe, a los actos que nos muestran la iglesia en acción, de las epístolas que proporcionan consejos prácticos para vivir nuestra fe, a la revelación profética que nos asegura la victoria final de Dios. El Nuevo Testamento es un testimonio del plan redentor de Dios para la humanidad, así que, ya sea que estés abriendo el Nuevo Testamento por primera vez o por 100ª vez, acércate con un sentido de anticipación. Deja que estas antiguas palabras te hablen, te guíen y te transformen. Dentro de estas páginas encontrarás un mensaje de amor, redención y esperanza que trasciende el tiempo y el espacio. Estos libros nos traen las enseñanzas de Jesús y la iglesia primitiva. Culminando en las visiones proféticas de revelación, sigamos explorando, cuestionando, aprendiendo y creciendo en nuestra comprensión y aplicación de estas verdades eternas. La Biblia, a primera vista, parece ser una colección de literatura, principalmente judío. Si indagamos en las circunstancias bajo las cuales se escribieron los diversos documentos bíblicos, descubrimos que fueron escritos a intervalos durante un espacio de casi 1400 años. Los escritores escribieron en varias tierras, desde Italia en el oeste hasta Mesopotamia y posiblemente Persia en el este. Los escritores mismos eran un número heterogéneo de personas, no solo separadas entre sí por cientos de años y cientos de millas, pero perteneciendo a las más diversas formas de vida. En sus filas tenemos reyes, pastores, soldados, legisladores, pescadores, estadistas, cortesanos, sacerdotes y profetas, un rabino que hace tiendas y un médico gentil, sin hablar de otros de los que no sabemos nada aparte de los escritos que nos han dejado. Los escritos mismos pertenecen a una gran variedad de tipos literarios. Incluyen historia, ley, civil, criminal, ético, ritual, sanitario.
poesía religiosa, tratados didácticos, poesía lírica, parábola y alegoría, biografía, correspondencia personal, memorias personales y diarios, además de lo distintivamente bíblico, tipos de profecías y apocalíptico. Por todo eso, la Biblia no es simplemente una antología. Hay una unidad que une todo. Una antología es compilada por un antólogo, pero ningún antólogo compiló la Biblia. Al explorar estos 66 libros, viajamos a través de la historia, la profecía, la ley, la poesía y el Evangelio. Hemos navegado los libros de la ley, los primeros 5 libros de la Biblia, donde encontramos los fundamentos de nuestra fe, nuestra brújula moral y las pautas para nuestro viaje espiritual. Estos libros, también conocidos como la Torá, establecen el escenario para la narrativa de la Biblia y establecen los principios fundamentales del cristianismo. Luego entramos en los libros de historia. Estos libros muestran las consecuencias de la obediencia y desobediencia a las leyes de Dios. Nuestro viaje continuó en los libros de poesía y sabiduría, donde descubrimos la melodía del alma y las lecciones de vida encapsuladas en versos. De la pasión. Desde las canciones de amor en el Cantar de los Cantares hasta la profunda sabiduría en los Proverbios, estos libros proporcionan una guía para vivir una vida justa. Nos adentramos en los libros de profecía, donde vimos el futuro desplegarse, el Mesías prometido y el plan de Dios para la humanidad revelado. Estos libros nos recuerdan que Dios tiene el control y sus promesas son seguras. Finalmente, profundizamos en el Nuevo Testamento, los últimos 27 libros que narran la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, la formación de la iglesia primitiva y las enseñanzas que guían a los cristianos hoy en día. Ahora, al llegar al final de nuestro rápido resumen, entendemos que la Biblia no es solo un libro religioso. Es una guía para la vida, una fuente de consuelo, un faro de luz en tiempos oscuros, un pozo de sabiduría y un testimonio del amor inquebrantable de Dios por la humanidad. Es tan relevante hoy como lo era hace miles de años. Solo hemos arañado la superficie de la profundidad y la amplitud de la Biblia. Cada libro, cada verso, cada palabra tiene capas de significado esperando ser descubiertas. Esperamos que este breve resumen te haya inspirado a profundizar en el rico tapiz que es la Santa Biblia.